En unos minutos más de este martes 4 de junio, de hecho a las 17:45, Balmaceda Arte Joven presenta los resultados del proyecto Fomento de la Diversidad Cultural a través del empoderamiento de jóvenes. Busca este proyecto indagar en cómo las juventudes que asisten a sus talleres de formación artística se vinculan con las diversidades culturales. Con ello también se apunta a indagar en el impacto de estos talleres artísticos tanto en términos de algo fundamental como es la salud mental y también en relación con sus pares, la relación con temas de derechos humanos, libertad de expresión, migrantes, pueblos originarios y disidencias sexogenéricas. De estos resultados, pero también del rol histórico que ha tenido Balmaceda Arte Joven en más de 30 años, vamos a conversar con su directora ejecutiva, Loreto Bravo. Bienvenida, Loreto, una vez más a Radio USACH. Tanto tiempo. Sí, Dani, un gusto, de verdad. Estoy muy contenta de que podamos conversar, que siempre es muy interesante conversar contigo. Esa es la invitación y te agradezco, y te decía fuera de micrófono que tuve la oportunidad también sacando cuentas y quizás iba partiendo, ¿no? En mi época, en este caso de estudiante de media, a participar de Balmaceda Arte Joven. Y quiero partir justamente con este rol histórico que ha tenido BAJ, que son finalmente la sigla, y el desarrollo también de iniciativas educativas no formales, sobre todo en arte, y la importancia, quizás llenar un vacío que se da desde el currículum, o que se ha dado históricamente, pero que ahora quizás estamos poniendo más al día en lo que es la educación artística formal en nuestro país. Quizás también para las nuevas generaciones, Loreto, contar bien cuál ha sido el foco que ha estado desarrollando estas últimas 3 décadas Balmaceda Arte Joven. Sí, vamos a cumplir los 33, una fecha muy, muy bonito, el número 33 en cuenta. Balmaceda tiene varios aportes a lo que ha sido las políticas culturales en Chile y las políticas de juventud. En primer lugar, se creó en un momento que fue por recuperación de la democracia, esa transición lenta e inacabada de la democracia, en un momento donde prácticamente no había institucionalidad cultural. Entonces, cada época ha tenido su afán. Balmaceda se creó junto a otras iniciativas. Un tiempo después se creó Matucana 100, estuvo la misma Centro Cultural Estación Mapocho. Hubo una búsqueda de los primeros gobiernos de la Concertación de dotar de espacios donde aquello que había estado ocurriendo subrepticiamente tuviera un espacio legítimo, abierto y en particular, en nuestro caso, para los jóvenes. Entonces, en ese momento todo fue invención de programas, era una institución que se llamaba de Servicios Culturales para Jóvenes. Era dar espacio para bandas nuevas, mucho lugar de ensayo y por supuesto que un hilo que enhebra toda la época es la educación artística, desde una perspectiva que yo creo que no ha perdido su sello inicial, sino más bien se ha radicalizado. Entonces era decir, donde los chicos van a hacer danza, teatro, música en sus propios términos, es decir, en sus búsquedas, no en el canon, ¿no? Y eso Balmaceda lo dio a la región metropolitana en una primera época, y aquí viene otro sello. Otro sello que yo creo que ha sido una gran aportación de Balmaceda fue extenderse a 5, es decir, de la metropolitana a 4 regiones más. Estamos en 5 regiones, entonces perdió su nombre porque ya no tenía sentido que se llamara Balmaceda 1215, se empezó a llamar Balmaceda Arte Joven y empezó a desafiarse en cuál es un modelo de una institución que es descentralizada en un sentido, pero también concentrada porque la relación que tiene con el Estado no puede romper con cómo es el Estado. Es decir, el Estado en Chile es súper centralizado, entonces su dependencia económica, la gestión en diálogo con políticas culturales sigue siendo centralizada. Y entonces fuimos creando distintos modelos y hoy día yo creo que nuestras sedes regionales tienen vocaciones distintas y por eso es muy largo de contar
contar, si bien hacemos lo mismo, tenemos más o menos los mismos programas, tenemos el mismo foco, que es educación artística, ciudadanía, libertad de creación, espacio seguro para la diversidad cultural. Esos ejes son compartidos, los programas son compartidos, pero las vocaciones de nuestras sedes son distintas. ¿Obedecen al territorio? Valparaíso es una ciudad que escribe mucho, se escribe a sí misma. Entonces material tiene. Sí. Entonces, por ejemplo, como te digo, hacen muchas cosas, pero ahí hay un sello muy importante con los laboratorios de escritura creativa, con la plataforma de escritura territorial, publican y convergen en Valparaíso muchas comunas del entorno. Es una región compleja en ese sentido. Entonces te podría decir que, claro, sale a la calle, tiene música, sonidos de casa, pero ahí está un sello. Yéndonos al extremo sur, donde estamos en Los Lagos, yo creo que nuestro estudio de grabación ha sido muy importante para bandas emergentes, pero además tenemos ahí un uso en el sur, con el clima que tiene, del espacio público notable, con nuestro festival, por ejemplo, de Urbano de las Artes. Y así Concepción está situado, la sede de Concepción está situada en la Villa Esperanza, que fue una toma, una zona que se llama Tucapel Bajo, para quienes son de la región del Biobío y de Concepción. Y el trabajo de territorio con la comunidad, con las organizaciones comunitarias, carabineros, es decir, ahí nuestra Balmaceda además es sede de un trabajo territorial muy profundo. Antofagasta tiene un trabajo muy sostenido con la comunidad LGTBI más, porque no se me vaya a olvidar algo. LGBTIQ+. Me faltó Q+. Y también en artes visuales, y además una sede que sale a los colegios, sale a los territorios, llega a muchos lugares. No sé, creo que me falta Metropolitana, que es probablemente la más compleja, porque tenemos 2 sedes en Metropolitana. Tenemos Balmaceda 1215 y tenemos Quinta Normal. Y es acá en Metropolitana donde la interrogante permanente es, y aquí toco el otro tema de nuestro sello también, ¿qué es ser joven metropolitano? Es decir, ¿cuál es la oferta? ¿Cuál es el sentido que le podemos dar en la región que tiene, entre comillas, más oferta? Sí. O más espacios para ser tomados. Ahí quiero detenerme, Loreto, porque cuando nos hace esta muy buena síntesis de lo que es la génesis de Balmaceda Arte Joven, desde este tránsito que ha sido lento, pero ha sido también sustancial en muchos aspectos en esta democracia. Tú hablabas al inicio de 2 lugares que también son bastante emblemáticos. Podríamos sumar muy posteriormente después el GAM, pero cuando está... en este caso, tú lo decías, Matucana 100, ¿no? Muy cerquita de nosotros, y también Estación Mapocho, da la idea desde afuera que son centros culturales que ofertan, ¿no? Que son más bien unilaterales. No me gusta esta palabra, pero la voy a usar para graficarlo, ¿no? Donde uno puede consumir cultura y uno es parte de una audiencia. En cambio, Balmaceda Arte Joven tiene otro foco que tiene que ver no solo con la formación o educación, como tú señalabas, sino con muchos otros aspectos, y ahí quiero recalcar el tema de la salud mental y de la creatividad. Y cuando hablamos no solo de las expresiones artísticas, sino también del pensamiento crítico, de la reflexión, porque ya cada vez más, ¿no? Se ha descubierto que justamente los intereses son, no solo los intereses, los quehaceres son integrales, se requieren a sí mismo con las habilidades, y qué mejor que poder experimentar literalmente, sobre todo a esa edad, a través del teatro, a través de las artes visuales, de la música o de la literatura y escritura. Entonces ahí hay un valor agregado que creo que no tiene, digamos, comparación con otro espacio, sobre todo con esta larga data y cómo ha ido profundizando. Y por eso me gustaría que recalcaras ahí lo que permite, y hablemos del perfil más o menos de las y los jóvenes que asisten y el input que les da, porque eso es cuerpo, queda la huella en el cuerpo, esa experiencia.
Absolutamente, creo que ni yo lo podría haber dicho. No sé. Está muy, no, total. Cuando yo te decía que hemos ido radicalizando esa posición, hay varias cosas. Primero, yo creo que si nosotros pudiéramos hablar, entre comillas, de no logros, no quiero decir fracaso, efectivamente en 33 años, por lo menos, si bien se habla mucho de educación artística, mucho más de lo que se hablaba, probablemente el paradigma de la investigación, de la experimentación, del encuentro con sí mismo, la autorreflexividad, aprehender el mundo de una manera que es inefable, que no se puede decir como una narración científica, por decirlo de esa manera. Esa manera de aprender el mundo, esa epistemología, esa manera de tocar el mundo, no es algo que esté generalizado en nuestra educación. Ojalá estuviera, pero no está. Y nosotros abordamos esto desde un modelo de educación no formal. Por lo tanto, no es que no hay nota, no hay tampoco una lógica curricular, tampoco son disciplinares en el sentido, y esto es muy bueno para ajustar expectativas, que tengamos guitarra 1, guitarra 2, guitarra 3, profundización de guitarra. No, en general la oferta que nosotros hacemos de educación artística son los lenguajes de las artes siempre vinculados a problemas del mundo contemporáneo, por eso es arte contemporáneo, y también a problemas del arte contemporáneo, y ahí está la experimentación, lo que tú dices, la creatividad, la pregunta permanente: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué me hace ciudadano? ¿Y qué es el arte? ¿Qué es este desafío de hacer? Y si les otorgamos algo a los jóvenes y las jóvenes y les jóvenes, es legitimidad. Son legítimos en esa búsqueda, son legítimas en esa inquietud que a veces puede ser incluso confusa. Caótica, y llegan exquisitamente caótica. Y ¿sabes, Dani? Te juro que me emociona decirlo, porque además tiene mucho que ver con el tema de para allá libro. vamos. No, pero es que es muy, muy importante esto. Es profundamente buena. Nosotros hoy día tenemos un problema muy serio con las juventudes, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Son tan víctimas de la pérdida de sentido y de la pérdida de sentido de lo colectivo o de lo colaborativo como cualquier ser humano. Por lo tanto, y a propósito de salud mental, los y las jóvenes se sienten muy solos. Y yo diría que es peor. Yo creo que están muy solos. No es un problema de percepción. Están muy solos porque incluso un poquito cuando hablábamos de las vocaciones, pareciera que hay ciertos moldes que están ordenados en lógicas del éxito y del fracaso. Está bien, está mal, incluso con la lectura del arte, me gusta, no me gusta. Sirve, no sirve. Sirve, no sirve, ¿no? La utilidad. Y los jóvenes enfrentados en un momento, y aquí te hablo de la edad, nosotros atendemos, recibimos, compartimos, convivimos con jóvenes entre 14 y 29 años, se pasan un poquito, a veces llegan ahí, y hay algunos programas que admiten hasta 35. Efectivamente, en esa edad, cuando están en búsqueda, la vida en blanco y negro es medio compleja. Es decir, no sé, yo me acuerdo por lo menos de cuando uno se hace esas preguntas importantes que son fundamentales para la propia identidad. No es que me digan el éxito va por aquí, el fracaso va por acá, toma este camino. Claro, hay una gran capacidad de adaptación porque el sistema te obliga a adaptarte o morir. Pero yo creo que hay mucho sufrimiento en los jóvenes. Lo que más reportan nuestros jóvenes es la sensación que tienen de estar en un lugar seguro, acogedor, donde efectivamente ellos existen en lo que son, como sin un juicio o ni siquiera una orientación obligada a su vocación. No todos los jóvenes que pasan por Balmaceda Arte Joven son artistas.
sin embargo tienen una experiencia significativa de colectivo. Y la curiosidad es parte no solo de esa edad, sino del ser humano, pero ahí se exacerba incluso con eso que llamamos equívoco o ensayo y error, por hacer una síntesis. Te quería preguntar, perdón la digresión, pero no hace mucho en un podcast de actualidad escuchaba los resultados de una encuesta que se hizo acá en Chile de la llamada, porque nos encanta todo esto, etiquetas, ¿no? De la llamada generación Z, que es básicamente a la que apelan ustedes, tú sabrás más. Y me dolía mucho, pero también hablaban de este sentimiento y realidad, de soledad, pero también en un caso, digamos, más o menos porcentualmente mayoritario, se sentían no cómodos, sino como obligados por el sistema en relación a que sus metas era hacer dinero. O sea, finalmente se compraron el cuento del capitalismo porque se dieron cuenta que quizás, ¿no? Las utopías o los ideales de tu generación, de la mía o de otras anteriores a las nuestras, se habían caído. Entonces, en una época de incertidumbre, no solo con el cambio climático, ad portas, dicen los pesimistas, y espero que sean pesimistas y no realistas, a una tercera guerra mundial y nuclear, y con estos conflictos que nos recuerdan también épocas pasadas que deberíamos haber pasado, se sienten muy, muy solos, ¿no? Y bueno, y todo el tema de las redes sociales. Yo no soy ludista, no tengo ni un tema, digamos, en contra per se con las tecnologías. Pero daba la sensación que lo vincular, así como en un tiempo, y no estoy hablando de una estructura, pero de lo que antes llamábamos familia, hay miles de formas, y quedó corta, ¿no?, de experimentar los vínculos. Pero pareciera que la felicidad de ellos, me acuerdo de estos resultados, no estaba en lo vincular, sino más bien en cómo se realizaban a sí mismos. Independiente que obviamente experimentaran más en los trabajos o lo que se veían, qué sé yo, pero ganar plata para consumir. No sé si tú también palpas eso y cómo de alguna manera Balmaceda Arte Joven se hace cargo o no de este diagnóstico, si es que es real, para justamente ayudarles a aliviar esa carga que puede ser válida, pero no es lo único que hay, no es la única alternativa, sobre todo si no somos jóvenes, si no somos rebeldes cuando somos jóvenes, ¿cuándo? Perdona la vuelta. Bueno, yo pienso que rebeldes estamos los adultos y las adultas mayores. Te digo que estamos con una rebeldía, pero a flor de piel. Yo donde hablo con las mujeres, las micro, los viejos y las viejas, estamos enojados porque de verdad el mundo tampoco nos está siendo muy favorable. Bueno, a tu pregunta, hay varias cosas ahí. Efectivamente, mira, hay un tema que a nosotros nos preocupa mucho como institución. Y es que como nosotros nadie viene a inscribirse obligadamente, esto es un espacio voluntario, se produce una cierta selección a priori de quienes llegan a Balmaceda. Entonces, de alguna manera nos preguntamos también por qué nuestros logros son sostenidos en el tiempo, cambian las épocas y los jóvenes siguen llegando, y efectivamente llegan a Balmaceda jóvenes que están inquietos precisamente por esta dicotomía, gano dinero, me entro en el sistema o no. Es decir, vienen ya con una pregunta. También ¿Tú la tenías, tú la tenías a tu edad joven o ni siquiera te la preguntabas o eran otras tus preocupaciones? Porque yo no tenía esa preocupación a mis 15, a 20 y tantos. Ninguna, en absoluto. Claro. Además, por eso me llama la atención. Dijera en mi biografía, vivíamos en un mundo en que tenía mucha esperanza política. Exacto. Habían posibilidades como de cambiar el mundo con las lógicas políticas. Qué lindo ser parte de eso, ¿no? Sí. Entonces, había un contexto donde uno podía optar por caminos de esperanza. Mira, no es mi caso, pero en mi generación gente que lo hacía por la iglesia, gente que lo hacía por los partidos políticos, por la premilitancia cuando eran muy jóvenes, por el trabajo social, el trabajo voluntario. Había algo ahí que era muy convocante. Pero no estabas pensando en cuánto ibas a ganar. No, en absoluto, en absoluto. Y ahora sí, perdón la interrupción. Y ahora, absolutamente sí. Entonces, una primera preocupación es que efectivamente el perfil de los jóvenes es que nos eligen. Ellos van, nos eligen, nos buscan, quieren estar ahí. Segundo, no llegan, nosotros tenemos mucho sentido social, todo lo que ofrece Balmaceda Arte Joven es gratuito, pero está la segregación
socioeconómica que hay en este país, que no llegan los más pobres de los pobres, porque cuando a alguien le interesa algo del arte, que aunque haya escuchado hablar de algo de danza o algo de, aunque sea, no sé, K-pop, es porque ya hay un grado de integración. Sí. Pero hay una gran cantidad de jóvenes que no llegan a este espacio ni llegan a ninguno, que están realmente un poco tan en sus propios guetos a veces de pobreza, de tráfico, etcétera. Eso por una parte. Entonces, los jóvenes que llegan a Balmaceda, si bien, es decir, están en búsqueda, pero no pareciera que están en una búsqueda de recursos económicos o de triunfo en el sentido de lo económico. Sin embargo, también es cierto que a veces pesa el triunfo mediático. El influencer, sí, el artista famoso. Claro, yo creo que hay algo ahí de moviliza las ganas de ser muy conocido, de ser más famoso. Es una suerte de exitismo, pero distinto al meramente material. Sí, sí. Vamos a seguir conversando con Loreto Bravo acá en Frecuencia Pública por Radio USACH, directora ejecutiva de Balmaceda Arte Joven, y ya nos vamos a entrar en esta investigación acerca de artistas jóvenes y diversidades culturales que van a dar cuenta y lo van a lanzar oficialmente en un ratito más. Vamos a la música, ya regresamos. Regresamos en esta conversación muy interesante, siento yo. Hay mucho que aprender también de la mirada de Loreto Bravo, directora ejecutiva de Balmaceda Arte Joven, a propósito también de todos estos diagnósticos que uno puede hacer, pero no son diagnósticos, no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de un grupo de la sociedad, no solo etario, tan importante y tan abandonado. No solo ellos, las y los jóvenes, o niños, niñas, adolescentes, incluso, porque de repente por acá estamos hablando de jóvenes básicamente 14 a 29 y un poquito más, pero también muy desafiados con este sentimiento de soledad que también sabemos que otros grupos etarios también padecen. Y vamos a hablar ahora de lo que en unos minutos más se va a ir corriendo aquí a Quinta Normal. Van a hablar de este proyecto con los resultados del fomento de la diversidad cultural a través del empoderamiento de jóvenes. Primero, preguntarte cómo surge este proyecto y en relación a, lo voy a decir así como muy en chileno, ¿a qué ruido, a qué pregunta, a qué necesidad? Mira, la necesidad, el dolor, como eso, dicen. El dolor. Sí, es verdad, son dolores. Tiene que ver con lo que yo te decía un poco antes, y es que nosotros hemos sido una institución con una creatividad e intuición en ir generando programas, alineándonos con las necesidades, con las búsquedas de los y las jóvenes y con las referencias artísticas. Pero siempre hemos sido una institución subfinanciada y hemos tenido a menos ese espacio donde uno interroga su práctica, donde uno tiene evidencia, que le llaman, ¿no? Cómo podemos mostrar todo lo que logramos más allá, nos reímos de nosotros mismos, del brillo en los ojos, porque a los niños les brillan los ojos y dice que aman Balmaceda, o nos encontramos con artistas famosísimos que nos dicen, a mí me cambió la vida ir a Balmaceda. ¿Cómo conviertes eso en un indicador, en algo que es la evidencia que nos dé también legitimidad, visibilidad y recursos? Sí. Porque somos una institución, sigo diciendo, la única en Chile que tiene algo que no es solamente una política de educación vinculada a lo formal, sino mucho más en la lógica de arte y juventudes, ¿no? Bueno, y eso, en esa posibilidad surgió, hay un fondo que lo tiene UNESCO, que es el Fondo para el Fomento de la Diversidad Cultural, y un colega de otra institución, que además es uno de los investigadores, Andrés Keller, que antes habíamos hablado, yo he hablado con muchos investigadores, digo, oye, ¿por qué no nos ponen en sus tesis? Vengan a investigarnos, vengan a mirarnos. Y a él se le ocurrió, mira, en esta inquietud que ustedes tienen de generar evidencia sobre sus prácticas, tal vez este Fondo de la Diversidad Cultural de UNESCO podría servir. Es un fondo que hasta esa fecha Chile no lo había ganado nunca. Fondo de varios años, yo diría desde la convención de 2005, poco tiempo después salió el fondo, y en Chile nunca lo había ganado porque es
de una complejidad postularlo, es muy, muy complejo. Ahora felizmente se hizo camino y debe haber 2 o 3 proyectos más que lo han obtenido. Y hicimos un equipo interno con el apoyo y la ayuda también de Andrés Keller, que es uno de los investigadores, la otra investigadora María Luisa Vergara. Nos pusimos a levantar este proyecto casi como cuando uno dice bola perdida. Así, mira, vamos con todo, lo hacemos, trabajamos mucho, como te digo, es muy complejo. Y tuvimos la satisfacción de ganarlo por primera vez que Chile se ganaba este concurso, este fondo, que es internacional además. Bueno, la pregunta era esa: ¿cómo hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos resulta? Y por otro lado... Quizás también, cómo estamos aportando también en esta juventud que es distinta de la de hace, no sé, generaciones pasadas, con toda esta diversidad y estos énfasis que hablábamos, tanto en derechos humanos, diversidades culturales, diversidades sexogenéricas, o sea, con toda esta complejidad también actual, más que complejidad, con esta realidad nomás. Realidad, ¿no? claro. O sea, la realidad. Claro. Pasa que antes no tenía nombre. Exactamente. Y fue también cómo estamos y cómo podemos seguir aportando también, sí, cómo hacemos de esto, cómo logramos trabajar de tal manera que nuestra oferta, no para nosotros, sino para otras instituciones, para el sistema público, para el Ministerio de las Culturas, para las políticas culturales, para las políticas educacionales, podemos decirle, mire, nosotros hemos hecho esto, lo hacemos así y esto es lo que resulta. Y sobre todo por esa constatación en que Balmaceda, más allá de la convención de 2005, Balmaceda se creó el año 1992, siempre ha tenido como un sello de su gestión, no es como el fomento de la diversidad, mira, justo lo que tú decías, sino que ha vivido con la realidad de lo diverso y diversas que somos. Ese ha sido un espacio para que lleguen migrantes, para que lleguen las diversidades sexogenéricas, para que lleguen personas de distintos orígenes étnicos, es decir, no sé si étnico es la palabra, pero de los pueblos. Nosotros decíamos, ¿por qué esto que está escrito como precepto ha sido una práctica histórica? Entonces, en el eje de la diversidad cultural estaba este proyecto y decidimos poner a prueba ciertas metodologías. Entonces, junto con crear esta investigación para ver qué era lo que estábamos haciendo, generamos varios dispositivos metodológicos para decir, a ver, ¿cómo se hacen talleres de artes visuales con diversidad? Cuéntanos uno, el que tú quieras, para tener un poco una idea, Loreto, en relación a los resultados de justamente lo que vienen realizando. Mira, el proceso fue bien largo y tengo que aquí reconocer también, porque lo hicimos muy colaborativamente, a un equipo maravilloso que se llama Conecta Cultura, que son varios investigadores y mediadores, ellos son de una red de mediación. Entonces, nos pusimos primero a meternos en la convención, la diversidad cultural, los derechos culturales, qué significa que todo el mundo tenga derecho a participar de la vida cultural, pero también tiene derecho a no participar, qué significa vincular identidades y arte. Entonces se hizo ahí una primera parte de reflexión. En segundo lugar, se seleccionó un grupo de artistas, son todos artistas, de distintas disciplinas, artes escénicas, artes visuales, danza, música, es decir, hubo ahí un conglomerado de artistas en que trabajaron con Conecta Cultura para generar metodologías que no es que yo digo, la diversidad cultural es, los derechos culturales son, no, es conectar desde otro lugar con esta búsqueda. Entonces yo te digo la verdad, es que los talleres son temáticos, son de esos lenguajes y son temáticos, pero por ejemplo, yo me estoy acordando de los resultados, algunos de esos resultados de talleres, como uno que vi de teatro, donde los jóvenes de una manera conmovedora trabajaron con la problemática de la soledad en la ciudad y la falta de mirada, de empatía, de comunión también, de en comunión público, y en el espacio público. Hicieron un ejercicio escénico
absolutamente conmovedor. Muy fuerte el trabajo con talleres donde expresan la discriminación sexogenérica. Pareciera que hemos avanzado mucho, pero cuando los jóvenes, las exposiciones también que vi de sus trabajos, de su performance, muy dolorosa, casi te diría yo con expresión de la violencia que sufren. Y al mismo tiempo, y ya va en los talleres, como te digo, es decir, arte gráfica, mirar muralismo, teatro, la danza, que es muy, muy expresiva de esta búsqueda del encuentro, primero el diagnóstico de lo que decimos, de la discriminación, de la segregación. Los jóvenes tienen mucha conciencia de eso, mucha, son sus dolores. Y luego siempre con una propuesta de encuentro, de búsqueda, de articular, de urdir tramas de colaboraciones. Y yo diría que por ahí iba. Y luego en sus relatos son bien interesantes porque entonces ellos elaboran mucho más allá, y eso fue uno de los hallazgos que nosotros encontramos, mucho más allá de la convención, el tema de la diversidad como una constatación de realidad y la discriminación como el problema que está a la base para que esa realidad se viva de manera humana, pacífica, gratificante. Loreto, voy a compartir algunas de las preguntas directrices de esta investigación también para que sepan nuestros auditores y telespectadores también que nos están viendo en YouTube de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la valoración de los saberes indígenas? ¿Desde qué posición se entienden y valoran? ¿Existen estereotipos de géneros asociados a lenguajes artísticos, artes de hombre o mujer, algo que vemos sobre todo en las STEM o las ciencias en particular? No solamente. ¿Qué rol, y aquí nos compete a todos, y sobre todo aquí el quehacer periodístico, pero no solamente, qué rol se le asigna a la libertad de expresión, se relaciona o no con las artes, qué noción de diversidad cultural aparece en el relato de los participantes, qué visión acerca de la idea de derechos humanos es posible deducir a partir del discurso de las y los jóvenes. ¿Es universal o tiene particularidades y restricciones? Otra de las grandes preguntas directrices es ¿qué valor se le asigna a las artes como forma, valga la redundancia, de valorar y celebrar a la diversidad cultural, entre otras? Con todas estas preguntas y los resultados que van a lanzar en un ratito más, insisto, Loreto Bravo, cómo este material también es tremendamente valioso y se convierte en insumo para políticas públicas, no solo pensando, para no ser reduccionista, en un todavía incipiente en la fortaleza, en su institucionalidad, quizás no, porque es más nominal todavía, el ministerio, ¿no? de en este caso de Cultura, de Artes y Patrimonio, el MINCAP famoso, pero también no solo la educación, no solo lo más formal, sino en la manera de que generamos, y voy a hacer slash, generamos y destruimos también nuestra sociedad. ¿Cuán importante es? Porque ¿te acuerdas esos debates que parecían ridículos? De si era importante o no la filosofía, si era importante o no la educación física, si era importante o no la música en el colegio, y eran no solamente ramos extracurriculares, cuando somos, y cada vez lo constata incluso la ciencia, la gran ciencia y la gran academia, de que somos seres integrales, complejos. Y yo te escuchaba con todo estos temas de los talleres, y no solamente desde las artes escénicas, teatro principalmente, y danza muy protagónicamente, el tema del cuerpo. Uno escribe con el cuerpo, uno hace artes visuales con el cuerpo y no solo con los sentidos. Y eso es algo que se pierde cuando uno está sentadito usando solamente el cerebro, sea en un computador, en un escritorio, lo que sea. Acá hay mucho material muy valioso, no solo para un grupo etario, para toda la sociedad. Estamos hablando además de un estadio dentro del desarrollo. Me acabo de acordar que estamos con una exposición ahora en una de las salas de la región metropolitana que se llama Todos los cuerpos presentes, me parece. Y la verdad es que es una reflexión de trabajos de artes visuales que hacen nuestros jóvenes precisamente en esto que
va por un lado de las distinciones sexogenéricas, pero también va como en la lógica del aparato que somos, ¿no? Sí. Con el que tocamos, nuestra gran instrumental. Y en esta nave donde nos movemos. Claro, nos movemos, sí. Muy, muy interesante. Mira, la investigación tiene varias etapas. Entonces, todas estas preguntas, luego hubo focus, se trabajó con los estudiantes, se hicieron entrevistas colectivas, también con los artistas. Fue uno de los resultados bien importantes, fue precisamente el hallazgo de lo que tú decías. Como los propios artistas, yo también estoy incurriendo en ciertas transgresiones a lo que discursivamente tengo muy claro, pero en las prácticas no vinculo mi práctica artística necesariamente con esa certeza que tengo en relación a la diversidad cultural. Nos costó, por ejemplo, mucho vincularnos al mundo migrante. Nos dimos cuenta que los y las jóvenes migrantes cuestan mucho más, porque los talleres tenían que tener ese componente, porque era también algo en la interacción. La metodología, una metodología clave de trabajo acá fueron las interacciones. Los talleres tenían que generar dispositivos de interacción, y es en la interacción, no en la cosa, obra de arte, no en lo que construyo ahí o en la obra o en la dramaturgia, sino en la interacción donde se hace constructiva esta búsqueda. Nos costó eso, y lo otro es que precisamente como tú dices, nuestra tarea con este proyecto es trabajar con otras instituciones culturales, no necesariamente con los colegios, el mundo formal, sino también con otras instituciones que están cada día más abiertas, tengo que reconocerlo, a pensar que más allá de la exhibición o la programación, tienen que generar espacios de mediación, de encuentro entre personas en torno al arte, y en ese sentido hay dos herramientas. Está el resultado de la investigación, pero además está el otro libro, que son todos los ejercicios de mediación que se crearon para hablar, para reflexionar, profundizar, automirarse en torno a los conceptos de la diversidad cultural. Entonces hay ahí lógica de herramienta también para, como tú dices, extender esto más allá de los sistemas y nada, la experiencia ha sido preciosa. Yo te digo, me quedo con esta posibilidad de haber ido a ver los talleres, porque decíamos los talleres UNESCO. Todos los talleres que fueron parte de la investigación tenían un encuentro de procesos donde mostraban lo que habían avanzado, lo que habían hecho, no pensando en un resultado, la obra de teatro, el libro, el poema, la canción, sino como cuál era el proceso que habían hecho. Eso para mí es muy difícil transmitirlo ahora, porque además fueron muchísimos, no sé, como 40, 50, no sé, pero fue muy emocionante verlo. Y los y las artistas que trabajaron en esta experiencia, yo creo que también fueron absolutamente copartícipes de interrogar así como la institución interroga su práctica, los y las artistas también tuvieron la oportunidad de interrogar su práctica y de obtener distintas herramientas. Que ese otro, que creemos que es un otro, que no es tan ajeno, cuando pensamos en nuestros jóvenes, en nuestros hijos, hijas, hijes, siempre nos interpelan. Y la idea es abrirnos a eso, no solo como educadores, padres, apoderados, o en este caso talleristas. Por último, a propósito de lo que tú también, se nos está yendo el tiempo, Loreto, cuando hablabas de... Y me tengo que ir a presentar el libro. Muy breve. A propósito de Asir el mundo y cómo lo nombramos, que es una de las posibilidades de asirlo, no solo desde la experiencia, desde el intelecto, el lenguaje nos ayuda a nombrarlo, no invisibilizarlo, a veces incluso con las palabras lo censuramos, con los eufemismos y todas esas cosas. ¿Te hace ruido a ti? Hemos integrado, en este caso, la perspectiva de género, cuando hablamos de niñas, niños, niñes, pero a mí me sigue doliendo a propósito de la sigla el adolescente. No es mejor porque juventud. Sufre. ¿De qué adolece? Porque muy adultocéntrico. Exacto. ¿De qué adolece? Porque siguen siendo, cuando hablamos de niños y niñas, ¿no? Este proyecto que se va... proyectos de personas. Y con los jóvenes pasa lo mismo. Y con los alumnos, ¿te acuerdas también la idea del alumno sin luz?
Exacto. Sí, mira, Dani, lo primero que te quiero decir es que perdonémonos, porque a veces decimos Sí. adolescente, a veces decimos sí, alumno, sí. y uno se corrige, Sí, a la veces mala uno costumbre usa solo el masculino y después se acuerda, Uy, no, sí. ellos. Sí, Estamos sí. realmente Está bien, en una está bien. Sí, me especie pasa lo mismo. de aprendizaje, Sí. y tú perdóname y yo te perdono, perdonémonos. Perdonémonos Estamos todos. cambiando el Amén. mundo, pero todavía no ha cambiado, está difícil. Por allá vamos. No, estoy totalmente de acuerdo con eso, y a nosotros nos gusta mucho hablar de juventudes Sí. en un plural, jóvenes en un también, plural, ¿no? claro, sí, no, eso de todas maneras. Faltaba Menos más. colágeno, pero más seguridad y más Pero es ganas. cierto, Seguimos con la gana. y efectivamente yo creo que es una palabra que habrá que erradicarla en algún momento, pero lo que está en el trasfondo, yo coincido totalmente contigo. Nosotros no trabajamos con proyectos de adultos, trabajamos con seres humanos que tienen sus propias búsquedas, sus propios dolores, tienen unos aportes. De verdad, yo te digo, yo me pongo un poco exagerada, mi equipo me conoce, pero yo digo, ¿Y te el perdona? mundo, y me perdona, yo creo, mira, el mundo se cae a pedazos, pero trabajamos en Balmaceda Arte Joven, es decir, Qué lindo. nos levantamos todos los días a un trabajo que tiene mucho sentido, no solo para la institución, mucho sentido para el país, para Chile, para el mundo. Son jóvenes que encuentran un espacio donde pueden hacer crecer sus sueños, que son buenos sueños, que les importa, el mundo les compete, el país les compete, el otro les compete, y a pesar de que no tienen esas antiguas esperanzas en la democracia, en la política, porque no las tienen cada vez menos, creo que son capaces de generar comunidad, construir comunidad con esos otros grandes valores de la colaboración, la empatía, el respeto, y espero que la democracia les ofrezca y la política les ofrezca más para que efectivamente se hagan partícipes. Nosotros ayudamos mucho en que voten cuando hay que votar, que se informen, hacemos mucho trabajo en ese sentido. Pero hay muchas cifras en que dicen que la desafección de los jóvenes con la política es grande y profunda. Absolutamente. Y aún así, a pesar de eso, o con ello, siento, no sé si los datos duros me avalan, pero siento que no solo es un estadio de la vida, sino las generaciones que hoy son las y los jóvenes, igualmente se están preguntando por el sentido de vida. Y el arte y la participación cultural es fundamental para eso, y yo creo que tenemos que agradecer que ojalá se cumpla la oferta del 1%, porque sí, si no se pone en el centro el sentido, la búsqueda de cultura, sí, que acaba de confirmar, sí, porque ya está anunciado mucho, sí, pero de verdad yo creo que si no es la educación, la convivencia, en distintas áreas de la vida, no solo en el Ministerio de las Culturas, no se entiende el arte y las prácticas culturales como la amalgama de humanidad que necesitamos para seguir viviendo juntos y pacíficamente en este mundo. El famoso pase cultural, aparte de saber el detalle que desconocemos, tenemos que preguntarnos si es un dulcecito o si es una buena señal y a qué obedece a propósito de todo este trasfondo del que hemos conversado. Yo creo que solo nos sirve mucho, no, en sí mismo nos sirve mucho, ojalá. Ahora, yo pienso que siempre una experiencia de estética, una experiencia de ver algo que aunque no tiene que ver con entender, pero que te toca el corazón, siempre es valiosa. Y yo creo que en los derechos culturales también existe el derecho a ser público, que está tremendamente segregado. Y los jóvenes además no tienen recursos propios. Entonces, está bien que tengan su luquita para que... Pero obviamente las necesidades de una política de arte, cultura y juventud tienen muchas más aristas. Y estamos trabajando en eso. Vamos a seguir conversando, nos quedamos súper cortas, de hecho, con Loreto Bravo. Se tiene que ir corriendo acá a Quinta Normal para hacer el lanzamiento, así que aprovecha y haz la invitación. Ahí está tu cámara, Loreto. Los esperamos hoy día a partir de las 5:45. 5:45 exacto, aquí me están soplando, gracias. En Quinta Normal. Es muy fácil llegar, el metro Quinta Normal, entran y a mano
derecha, a la primer edificio que encuentran, es Balmaceda Arte Joven, nuestro centro de extensión, y vamos a tener ahí no solo el lanzamiento del libro con palabras, discursos, no, vamos a tener una conversación significativa sobre juventudes, educación, diversidad cultural, y también va a haber arte. Vamos a tener una preciosa presentación de arte escénica que además está muy enraizada en lo que es la diversidad de nuestros orígenes, de qué pueblo somos, Dani, de cuántos pueblos venimos, de tantos, ¿no? Y eso es algo que va a estar en escena con artistas jóvenes y nos alegra mucho poder cerrar esta parte del ciclo del libro que va a continuar, por supuesto, mucha difusión. Y nosotros vamos a seguir profundizando. Un gusto conversar contigo. Ay, Dani, para mí también, muy estimulante, muchas gracias. Que te vaya muy bien. Y nosotros hasta mañana aquí en Frecuencia Pública a partir de las 5 de la tarde en la 94.5. Chao.